Dice un dicho por ahí que la información es poder. Y sí, lo es. El acceso a la información pública nos da poder a los y las ciudadanas. Poder conocer qué están haciendo nuestros gobernantes. Poder para dar seguimiento a la aplicación de recursos públicos. Poder para conocer las políticas que se están aplicando en tu comunidad, estado o país. Información para poder para actuar. La información entonces es un derecho ciudadano y es poder cuando la usamos, la incorporamos a la vida, cuando ayuda a comprender, a entender y a transformar. Pero, ¿qué es la información y para qué sirve? Es el conjunto organizado de datos que cuando se procesan cambia el estado de conocimiento de una persona. ¿Para qué sirve? Para saber, aumentar o mejorar el conocimiento que tenemos sobre algún tema, entender, hacer, saber qué hacer, tomar una decisión, hacer una elección, exigir, defender, denunciar. Hay muchos tipos de información, pero este taller trata de información pública y protección de datos personales. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, federales o realice actos de autoridad. El Estado tiene la obligación de hacer accesible a cualquier persona la información pública. El acceso a la información pública es un derecho humano. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos aparece en el artículo 19 como parte integral del derecho a la libertad de expresión. Estos derechos tienen las características de todos los derechos humanos. Son universales, es decir, todas las personas los tenemos por el solo hecho de ser humanos. Son inalienables. Nadie puede ser despojado de ellos. Son irrenunciables. No pueden ser suspendidos o retirados. Esto quiere decir que ninguna persona puede renunciar a ellos y ningún Estado puede suprimirlos. Son imprescriptibles. Esto quiere decir que son para toda la vida. Se centran en el valor igual de todos los seres humanos. Son indivisibles e interdependientes. Esto quiere decir que todos los derechos valen por sí mismos y están vinculados unos a otros. En México, el derecho a la información está garantizado en el artículo 6 de nuestra Constitución. La garantía del derecho a la información es fundamental para la conformación de un Estado democrático. Algunas características del derecho de acceso a la información son: toda información es accesible en principio. Los Estados deben asegurar el respeto al derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información se extiende a todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno. El derecho de acceso a la información se refiere a toda información significante, cuya definición debe ser amplia, incluyendo toda la que es controlada y archivada en cualquier formato o medio. Los órganos públicos deben difundir información sobre sus funciones y actividades. Deben implementarse reglas claras, justas, no discriminatorias y simples respecto al manejo de solicitudes de información.
Las excepciones al derecho de acceso a la información deben ser establecidas por la ley. Deben ser claras y limitadas, mismas que ya están establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Título IV, Información Clasificada, artículo 110. Deben adoptarse medidas para promover, implementar y asegurar el derecho de acceso a la información. La ley establece excepciones. Estas son: comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país. Pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país. Pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones. Obstruya la prevención o persecución de los delitos. Como hemos mencionado, el derecho a la información pública está reconocido en el artículo 6 de la Constitución. La ley secundaria correspondiente a este artículo es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Lo hemos dicho ya. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Toda la información que posean los sujetos obligados es pública, excepto aquella que el propio ordenamiento la clasifique como reservada o confidencial. La información confidencial se refiere a los datos personales de cualquier individuo y es relativa, por ejemplo, a su domicilio, teléfono, expediente médico, origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales y toda aquella que afecte su intimidad. ¿Qué es una solicitud de información pública? Es un escrito que las personas presentan ante las unidades de transparencia de los sujetos obligados. Ese escrito es para requerir el acceso a información pública que se encuentra en documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven en sus archivos. La información solicitada puede ser sobre cualquier actividad que lleven a cabo las dependencias y entidades. Minutas de reuniones, resultados de proyectos y programas, o bien sobre el desempeño de los servidores públicos, gastos que realizan, versión pública de sus agendas laborales, versión pública de su currículo, etc. ¿Quién puede hacer una solicitud de acceso a información pública? Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Para presentar una solicitud, no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes.
nombre o, en su caso, los datos generales de su representante, domicilio o medio para recibir notificaciones. La descripción de la información solicitada. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización. Y la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la Ley General y la presente ley. ¿Qué instancia resuelve las solicitudes de acceso a información pública? Las unidades de transparencia que tiene cada sujeto obligado. Es importante señalar que el INAI no concentra información de los sujetos obligados y tampoco puede solicitarla a nombre de personas particulares. Si usted realiza una solicitud a algún sujeto obligado, este únicamente estará obligado a entregarle información que se encuentre en sus archivos. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al particular en el menor tiempo posible y no podrá ser mayor a 20 días hábiles, contados a partir de la presentación de la misma. Excepcionalmente, el plazo se podrá ampliar por un periodo único de 20 días hábiles adicionales, siempre y cuando la unidad de transparencia notifique las razones al solicitante. En caso de que el sujeto obligado no le entregue la información, existen dos procedimientos para exigir que la entregue: la denuncia ante el INAI y el recurso de revisión. Por medios electrónicos a través de Internet, utilizando la Plataforma Nacional de Transparencia. Por correo certificado o por mensajería, presentando un formato o escrito libre ante la unidad de transparencia de la dependencia o entidad cuya información solicita. Acudiendo personalmente a la unidad de transparencia de la dependencia o entidad correspondiente. Presentando un formato o escrito libre en el que plantee su solicitud de acceso a información pública. Cuando han pasado 20 días y no se le ha brindado respuesta, usted puede dirigirse al INAI solicitando se le dé respuesta. La vía son los mismos medios a través de los cuales ingresó su solicitud. El recurso de revisión es el medio legal con el que cuentan las personas solicitantes para impugnar la respuesta, ya sea que se les haya negado el acceso a determinada información, se alegue inexistencia de los documentos requeridos, o si consideran que la información que se les proporcionó es incompleta o no corresponde a la solicitud que formularon. Una vez que usted reciba la respuesta de la dependencia o entidad a su solicitud, tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar el recurso de revisión. Las vías para solicitar un recurso de revisión son: la Plataforma Nacional de Transparencia, por correo postal o llevando un escrito libre a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Insurgente Sur, número 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, Código Postal 04530, México, o a la unidad de transparencia de las mismas dependencias a la que se le está solicitando la información. Ahora hagamos el ejercicio de solicitud a través del formato descargado de Internet. Formulemos las preguntas. ¿Qué le gustaría saber? Como mujeres, ¿qué es importante que conozcamos? Quizá, ¿qué reformas se están llevando a cabo en el sector salud?
¿Son ciertos los rumores de la privatización del sistema de salud del país? ¿O cuántos recursos se destinaron al sector salud este año? Ustedes saben qué necesitan saber y por lo tanto saben qué preguntar. Solo es importante señalar que entre más concreta la pregunta, más fácil será ubicarla. Por ejemplo, ¿cuántos recursos se han destinado en el presupuesto federal de egresos 2017 a la compra de equipo médico para la realización de Papá Nicolau en las unidades públicas de salud? Y en la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿cómo se elabora una solicitud? ¿Qué son los datos personales? Es cualquier información relacionada con nuestra vida cotidiana, por ejemplo, nuestro nombre, teléfono, domicilio, fotografía o huellas dactilares, así como cualquier otro dato que pueda servir para identificarnos. La persona dueña de tus datos personales eres tú. Tú decides a quién, para qué, cuándo y por qué los proporcionas. ¿Qué tipos de datos personales hay? Identificación, nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil. Laborales, puesto, domicilio, correo electrónico y teléfono del trabajo. Patrimoniales, información fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos. Académicos, trayectoria educativa, título, número de cédula, certificados. Ideológicos, creencias religiosas, afiliación política y o sindical. De salud, estado de salud, historial clínico, enfermedades, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico, características personales, tipo de sangre, ADN, huella digital. Características físicas, color de piel, iris y cabello. Vida y hábitos sexuales, origen, étnico y racial, entre otros. ¿Por qué es importante proteger los datos personales? Para evitar que los datos sean utilizados para una finalidad distinta para la cual los proporcionaste, evitando con ellos se afecten otros derechos y libertades, por ejemplo, que se utilice de forma incorrecta cierta información de salud, lo que podría ocasionar discriminación laboral, por ejemplo. ¿En qué consiste el derecho de protección de datos personales? En México contamos con una ley para la protección de datos personales. Esta ley otorga una facultad para que tú, como dueño de los datos personales, decidas a quién proporcionas tu información, cómo y para qué. Este derecho te permite acceder, rectificar, cancelar y oponerte al tratamiento de tu información personal. Por sus iniciales, son conocidos comúnmente como derechos ARCO. Todas las personas físicas o morales que cuenten con bases de datos, escuelas, hospitales, aseguradoras, empresas, están obligados a seguir ciertas reglas que garanticen su uso adecuado y seguro. Dichas reglas están contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. El INAI es la autoridad garante en materia de protección de datos personales. La ley le ha otorgado la facultad de difundir el conocimiento de este nuevo derecho entre la sociedad mexicana, de promover su ejercicio
y vigilar su debida observancia por parte de los entes privados que posean datos personales. Si no estás satisfecho con lo que la empresa te respondió al ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, o bien no obtuviste respuesta, puedes acudir al INAI. ¿Quiénes no están sujetos a las disposiciones de esta ley? Las sociedades de información crediticia, buró de crédito, debido a que ya se encuentran reguladas por la Ley de las Sociedades de Información Crediticia. La solicitud de protección de datos personales debe incluir necesariamente su nombre y domicilio. También deberá acreditar su identidad o la de su representante legal conforme al mecanismo que el responsable de los datos establezca. Debe ofrecer información sobre los datos a los que desea acceder, rectificar, cancelar u oponerse a su uso. Es de vital importancia pedir la constancia de solicitud. La persona física o empresa tiene 20 días hábiles para responder a tu solicitud. Este plazo se puede ampliar 20 días más en caso de que exista justificación. Si no le responden o no le satisface la respuesta, entonces puede presentar una solicitud de protección de datos ante el INAI. Mantén seguros tus documentos personales y de casa cuando viajes. Destruye tus documentos personales cuando ya no sean necesarios. Piensa antes de difundir cualquier información personal. Protege tu computadora y teléfono móvil a través de antivirus, contraseñas de seguridad y otras variantes de comunicaciones seguras. Limita el número de documentos personales que traes contigo. Ten cuidado del tipo de información que te soliciten, en Internet, por teléfono o en persona. Si recibes tarjeta de crédito, investiga acerca de artículos o servicios que no hayas solicitado. Mantente alerta ante cualquier transacción bancaria inusual. Procura tener siempre a la vista tu tarjeta de débito o crédito. Realiza transacciones seguras. Antes, las personas no podíamos solicitar información al gobierno y mucho menos pedir cuentas. Antes, documentos como contratos públicos, minutas de reuniones donde se tomaban decisiones importantes para el rumbo de nuestro país o documentos gubernamentales eran un asunto reservado e incluso prohibido. Toda sociedad que se precie de ser democrática debe garantizar la protección de los derechos humanos y también tiene que ser transparente. La opacidad u ocultamiento de la información es lo opuesto de la transparencia. Esto quiere decir que la transparencia y rendición de cuentas hace responsable a los gobernantes de las decisiones que toman, previniendo o evitando abusos de poder. Este video es parte del proyecto Empoderando a mujeres rurales, semiurbanas e indígenas en el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, de Salud Integral para la Mujer, CIPAM, apoyado por el Programa de Sensibilización de Derechos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, INAI. México, 2017.